tu vida de fe como un personaje de un guión de cine o como la de un personaje de un guión de cine. Y para eso vamos a leer, para empezar, 1 de Pedro 6 del 1 al 8, 1 de Pedro 1, capítulo 1, versículo 6 del 8, y en la TLA, es la traducción del lenguaje actual. Está hablando de confiar en Dios. Amén. Entonces, usted escúchelo y ponga atención, porque hoy voy a hablar de que Dios tiene un guión y que así como un guionista de cine tiene que hacer ciertas peripecias para lograr cosas en los espectadores, Dios hace ciertas cosas en su guión de cine, en sus decretos, para lograr cosas en nosotros, para Él alegrarse. Dice así la palabra de Dios en el versículo 6. Por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Ustedes, aunque nunca han visto a Jesucristo, lo aman y creen en Él y tienen alguna alegría tan grande y hermosa que no puede describirse con palabras. Padre Santo, gracias por tu amor y tu misericordia en el nombre de Jesús. No todos los predicadores, Dios nos ha dado la revelación de la soberanía de Dios, de poder decirla con confianza. Eso es gloria a Dios. Yo creo que esto es algo de parte de Dios para mi ministerio, es un don, una dádiva, porque a mí me encanta develar, revelar, indagar, buscar cómo es que es todo lo que vemos, lo que vivimos, nuestro entorno, cómo Dios lo ha hecho, lo ha permitido, lo controla. Entonces, hermanos, Dios, como es un Dios soberano, Él está ahí actuando como un guionista de cine y lo hizo antes de la fundación del mundo, lo escribió todo. No cualquiera Dios le da, y lo digo, la gloria es para Dios, el decir las verdades de Dios, cómo nos dio la vida, cómo nos moldea, como el alfarero que Él es, nosotros somos el barro y a su antojo nos moldea. Esto no es fácil porque la mayoría de personas piensan que le estamos diciendo que Dios es malo. Cuando decimos eso lo hizo Dios, uy, Dios no es malo, Dios no puede hacer maldad, y no tiene nada que ver que Dios escriba lo que nos va a permitir pasar, lo que hagamos en la vida, lo que quita, lo limita, lo que controla, lo que hace. Eso no tiene que ver con que nosotros seamos los responsables de nuestros problemas o pecados. Aunque lo seamos, Dios está controlando todo y Él dice como dueño lo que tenemos que pasar. Y por eso no es malo. Dios permite el mal, el grado de daño que debemos de pasar o sufrir en la vida. Y eso no es ser malo, eso es ser soberano. El malo, Dios no es malo, el malo es el diablo, el malo es el pecado. El malo somos los malos somos los pecadores cuando no nos arrepentimos. Entonces, hermanos, por eso los predicadores recaen toda la responsabilidad sobre el hombre para no tocar a Dios. Pero esto no es cierto del todo porque aunque sí somos responsables de nuestra vida, Dios está controlando soberanamente nuestra vida. Dios nos echa a situaciones, ¿ok? O Dios nos deja caer o no. Por eso no nos deja caer en tentación y líbranos del mal. Si no, el Padre Nuestro no hablará de eso. Ahora, cuando hablamos del alfarero, ¿cómo es que es el alfarero? Y esto, viéndolo, acuérdense que esta es una comparación con un guión de cine, con un buen guionista. Cuando nosotros decimos como el alfarero, que moldea el barro, estamos hablando de que todo está bien en su vida y de repente, ¿verdad? El problema, las adversidades. Todo está bien, pero luego Dios de repente, de pronto nos mete en adversidades. ¿Y para qué? Para lograr sus propósitos en nosotros. Yo creo firmemente con todo mi corazón de que yo soy una de los elegidos, de las personas escogidas por Dios antes de la fundación del mundo para salvación, ¿verdad? Yo creo eso con todo mi corazón, pero también creo más que Dios me ha dado otros dones que yo no soñaba tener.
Yo sé que ahora soy un escritor. Yo sé que me he ido buscando. Esto cuesta, a mí me ha costado. Una persona se acercó a un escritor y le dijo, ay, qué fácil escribe, mire que usted lo trae nato. Y le digo una cosa, las personas que son como esas personas a mí casi no me gustan porque me recuerdan a algunos de mis parientes, es que si ya lo trae, es que ya vienen así. Y el escritor no le dijo nada, pero por dentro dijo, si supiera que tengo 20 años de estar luchando para lograr llegar a donde estoy. O sea, como que si ya se le dio, ya lo trae. Aunque Dios nos dé el don, las cosas cuestan. El escritor de El Señor de los Anillos es un profesor de una universidad y él cuenta que él no había hecho, él es profesor de literatura, él no había hecho nada, él no soñaba con escribir un libro, pero de repente un día agarró un lápiz, un lapicero y una hoja y comenzó a escribir. Y el Hobbit entró en su casa en la comarca. Así empezó todo la saga. Fíjese bien. Entonces, cuando una persona está escribiendo, quiero que sepa que se moldea al personaje. Yo le voy a leer algunas de las reglas que se usan para hacer guiones de cine. ¿Ok? Y usted va a ver que es similar a cómo Dios escribe nuestro guión literario para cómo van a ser nuestras vidas, cómo van a funcionar. Entonces, hermanos, creo firmemente que yo fui elegido para salvación y así como para hablar de su misteriosa soberanía como una dádiva suya a mi ministerio. Porque como les dije hace un momento, me encanta descubrirla y me encanta ponderar lo protagónico de Dios y de la fe en el hombre, sus logros. Y me encanta enumerar lo antagónico, porque Dios lo permite, porque pasa, porque el mal, porque Dios permite el mal. Y quiero decirles que hago todo esto con sinceridad, simplemente por buscar la verdad de esta vida. Amén. Entonces, hermanos, yo digo que soy un escritor para la gloria y la honra de Dios y por años he estudiado para tratar de llegar a hacerlo. ¿Verdad? Cabe recalcar que para llegar a ser un buen escritor, yo lo estoy intentando, pero algún día pretendo serlo, desde luego con la ayuda de Dios. Pero cuando una persona trata de ser un buen escritor, tiene que ser estudioso de la vida, de Dios, de la Biblia, y tiene que ponerse a pensar como un guionista que está haciendo un guión literario. ¿Okay? Un guión técnico para cine. El guión literario es una cosa y el guión técnico es el famoso storyboard, ¿verdad? Que ya va con fotogramas. Ya. El guión literario describe cómo, si está en el día, si está en la noche, cómo está vestido, qué va a decir, el audio, todo esto. Cómo es el personaje, cuáles son sus características. Entonces, cuando yo estaba haciendo mis prácticas de esto que le cuento, y cuando estaba haciendo mi prédica, me percaté inmediatamente que la vida de las personas es muy parecida a una historia de un buen libro o de un buen guión literario para cine, pero más bien a un buen personaje de cine. Los justos somos como ese protagónico de cine, de los buenos, y los impíos son como los antagónicos que al final de la historia siempre salen perdiendo. Pero veamos, ¿qué es el cine? En la abreviatura, cine es cinematógrafo. Entonces solo se dice cine o cinematografía. Es la técnica y arte de proyectar fotogramas de forma rápida y sucesiva para crear la impresión de movimiento, mostrando algún video de película, film o filme. La palabra cine fue compuesta a finales del siglo XIX a partir de dos palabras griegas. Una es kiné, que significa movimiento, significa ver, entre otras, cinético, cinética, kinesis, cineteca, y por el otro lado, grafos. Con ella se intenta definir el concepto de imagen en movimiento. Eso ya vimos que es lo que es cine. Y ahora vamos a ver qué es lo que es un personaje según el diccionario. Número 1, es una persona que por sus cualidades, conocimientos u otras actitudes destaca o sobresale en una determinada actividad o ambiente social. ¿Okay? Por ejemplo, si dijéramos a la fiesta
asistieron algunos de los personajes más conocidos del mundo del espectáculo y la política. Sus sinónimos son figura, personalidad. Y número 2, personaje según el diccionario es un ser ficticio, persona o animal inventado por un autor que interviene en la acción de una obra literaria o de una película. Cuando estaba haciendo esta práctica yo recordé que el cine es el séptimo arte, y no por gusto es el séptimo arte, sino que lo es porque es sumamente difícil hacer este arte, porque el cine no se habla por narración, entonces que es aburrido. El cine no es como un cuento, el cine se habla con otro idioma, con el idioma ahí no se narra, sino que con la actuación, con la acción, ¿verdad? No con palabras, se ponen acciones, circunstancias, situaciones. Y eso es lo difícil. Solo el encuadre ya dice algo. Este es el encuadre, fíjese, como que usted ve ahí. Entonces, hermanos, este arte es difícil y no cualquiera lo hace. Y yo estoy convencido en mi corazón que este arte lo regaló Dios. Por eso yo recordé que esto es tan bonito, es tan parecido como Dios hace en nuestras vidas, que esto no pudo haberlo inventado un hombre así por así. Dios tuvo que habérselo regalado, ¿verdad? Y en Santiago 1:17 lo dice, veámoslo en la TLA, dice, Dios nunca cambia. Fue Dios quien creó todas las cosas del cielo y es quien nos da todo lo bueno y todo lo perfecto. Fíjese bien, Dios le dio el talento al hombre para desarrollar el cine. Esto es lo que dice Dios, que Dios nos da todo lo bueno y todo lo perfecto. Entonces, al ver la similitud de un guionista con la similitud del guión de Dios, me quedé estupefacto, porque para hacer un personaje, o para hacer que un personaje empatice con el público, uno que sea amado, querido, admirado por los espectadores, astuto, audaz, muy definido, que sabe lo que quiere, que tiene carácter, opinión, que no es maleable, sino resuelto. A diferencia con la vida real, o sea, con el guión de Dios, usted ve que es muy parecido. Lo único que Dios es el mejor guionista del universo. Jesús es el mejor ilustrador. Jesús es el mejor maestro. Los apóstoles estuvieron con el mejor maestro, con la mejor universidad que pudo haber existido. Amén. Jesús dijo sus enseñanzas de tal manera que era tan sencillo que a todo el mundo se le quedaban. Entonces, si Jesús hizo esto, pues quiere decir que Dios es el mejor guionista. Y Dios escribe todas y cada una de las vidas de las personas de la tierra. ¿Ok? En sus decretos. Quiero que me entienda. Y esto es otra cosa muy difícil y a mí me costó entenderla. Esto casi no se dice, no le gusta, no lo entienden. Pero quiero que entiendan que las personas que vivimos nuestras vidas que estamos viviendo, lo que vivimos es lo que Dios ha escrito. Y eso es lo que hace la realidad de la tierra. Todo el conjunto de personas con sus vidas, sean protagonistas o antagonistas de Dios, ya estaba escrito por Dios y eso es lo que hace la realidad de los humanos. No tanto así hablando de la realidad del tiempo, porque también lo hace Dios, pero estoy hablando de los humanos. ¿Ok? Y entonces, lo que va a suceder o lo que la persona va a dejar, o lo que Dios va a dejar que la persona haga, ya está escrito. Usted ve que Judas estaba escrito, fue causativo lo que le iba a pasar. En la vida de Jesús también fue causativo lo que le iba a pasar. Entonces, en su vida, en nuestras vidas, yo no sé si a grosso modo o al mínimo, yo me imagino que al mínimo y a veces a grosso modo, pero sí está escrito todo lo que va a acontecer. Y es porque Dios necesita probarnos la fe. Y Dios no necesita llevarnos de gloria en gloria, glorificarse, enseñarnos muchas cosas, hacernos como la imagen de su Hijo amado Jesús. Amén. Entonces, hermano, mire, todo lo que vamos a hacer en nuestra vida y lo que no vamos a hacer en nuestra vida, yo creo que ya está escrito. Porque soy reformado y por eso pienso así, ¿verdad? Todo lo que también vamos a tener que atravesar en la vida, como lo que no, sea lo que sea, también ya está escrito por el mejor guionista del universo. Cuando pasó lo que pasó, ya estaba escrito.
Ustedes vieron que la semana pasada, el jueves, se suicidó la artista famosa esta de La Ley y el Orden, se ahorcó en un hotel en Perú. Eso ya estaba escrito. Ella estaba en depresión, pero ya estaba escrito también probablemente que no fuera de salvación, ¿verdad? Porque una persona que peca así, yo no creo que se salve, ¿verdad? Tuvo toda la fama, tuvo todo, pero al final perdió su alma. Ganó el mundo, pero perdió su alma. Y fíjese que todo esto yo creo que está controlado por Dios, aunque sea la responsable esta persona, pero Dios dicta lo que va a suceder y lo que va a dejar que pase. Amén. Ahora, hablando de nosotros, los hijos de Dios, siendo como los protagónicos de una película, o sea que usted sabe que una película, el protagónico o el artista principal, él siempre tiene que ganar, él tiene que luchar, él tiene que triunfar, él tiene que superarlas. Él tiene que tener resolución, ¿ok? Él tiene que tener metas. Entonces, así es nuestra vida. Entonces, Dios debe probarnos. Y debe de probarnos porque nos va a admirar nuestra fe. Lo leímos al principio. El guión literario para el cine de la tierra es para darle gloria al protagónico de la tierra, pero el guión literario de Dios, o los decretos de Dios, es para Él admirarnos, ¿ok? Es para Él glorificarse, es para que nosotros tengamos la gloria de Dios y podamos entrar en el cielo. Es bien diferente a lo de la tierra. Entonces, por eso en nuestro texto inicial, nosotros leímos, por eso, aunque cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, dice, alégrense. Mire cómo Dios de una vez nos lanza a la adversidad, ¿verdad? Nosotros vamos a tener aflicciones, sufrimientos, pero Jesús dice que Él quiere que nosotros tengamos en Cristo la verdadera paz y felicidad que solo Él da, sabiendo que Él ya venció, estando en Él, porque Él ya venció a los poderes que gobiernan este mundo. Pero vea usted cómo de un solo dice que vamos a tener adversidad. Usted es un personaje que va a tener adversidad. Todo está bien, pero de repente empiezan los problemas, empieza la adversidad. Jesús dijo en Juan 16:33, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Diga pruebas y tristezas. Pero anímense, porque yo he vencido el mundo. Diga yo he vencido al mundo. Entonces, hermanos, la Biblia dice que su vida tiene que ser probada y que es necesario que según el guión de la soberanía de Dios nos vengan muchas tribulaciones, adversidades, situaciones de dificultad, condiciones desfavorables, cadena de eventos y el tiempo para que Dios con su guión literario nos haga semejante al verdadero protagónico de todos, que es Jesús y su imagen, su carácter. Ese es el fin de Dios, que seamos como Él. Por eso yo le alabo, me alegro mucho, porque Jesús, Juan el apóstol dice, porque así como Él es en la tierra, así como Él fue en la tierra, así somos nosotros en la tierra. Cada vez nos vamos pareciendo más a Él. Y según usted va viendo las pruebas que le van sucediendo, como resultado usted puede ver, yo no era así. Ahora tengo esta paciencia, ahora tengo esta resolución, ahora resuelvo todo de inmediato y puedo ver que yo no era así. Yo me puedo dar cuenta que yo no era así. Yo no escribía, probablemente no me gustaba leer por un trauma que tenía, no me gustaba tanto el estudio, pero cuando nací de nuevo, usted puede ver que tenemos una serie de cualidades que ahora tenemos, que antes no teníamos. Y empezamos a irnos por dones, por talentos. Y eso es Dios. Sin embargo, la fe tiene que ser probada. La confianza que usted le tiene a Dios. Y al igual que una película, que el actor tiene que ser probado para demostrar su carácter, su personalidad, su opinión. Entonces su fe tendrá que ser probada para demostrar su confianza en Dios. Si la tiene, y que tanto la tiene. Y mire,
Cuando dice el justo por su fe vivirá, y si retrocede no agradará a mi alma, lo que está diciendo es mis justos, por la confianza que tienen en mí, triunfarán en la tierra y vivirán conmigo en el cielo. Eso es lo que está diciendo. Usted cuando va a ver el lenguaje original, eso es lo que está diciendo. Pero si se aleja, no agradará a mi alma. O sea, si empieza a ya no actuar por fe, si empieza a actuar por vista, si se empieza a ir por lo que los ojos le muestran, por lo que las personas le dicen, por lo que oye por aquí, por lo que oye por allá, y ya no actúa por fe, dice el Señor que ya no agrada a su alma. Pero mis justos por la fe vivirán. Yo quiero decirle que este es un tiempo de fe. Quiero decirle que este es un tiempo donde estamos siendo probados en nuestra fe mucho. Y el ojo, dice lo que leímos, que el oro puede ser destruido. Usted sabe que el oro es el material más maleable que puede existir, el número 1. O sea que es tan maleable que usted puede hacer laminitas de oro de hasta milésimas de milímetro, no me acuerdo cuánto exactamente. Es tan maleable que usted sabe que en Dubái, en la comida, en el Burj Al Arab, hay un plato que ha hecho un chef alemán que lo baña de oro y la persona se come el oro, porque es una laminita tan delgadita. Y usted ve cómo se la ponen y usted ve cómo las personas se comen el oro y dicen, estoy comiendo oro, ¿verdad? Acuérdense que Dios hizo que en el desierto, cuando hicieron el becerro de oro, Dios hizo que pulverizaran aquel becerro y que se lo comieran, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de maleable, quiere decir que es tan moldeable, de forma tan fácil, que es lo contrario a lo que queremos decir acá. No ser maleable quiere decir estar firme, no moverse, estar con la fe con carácter. No que, como dijo otro escritor de la Biblia, que no seamos como niños, guiados por todo viento de doctrinas de hombres que por estratagema o de hombres o circunstancias del error, las personas se van siguiendo como que nada. Estábamos en la fe, estábamos en la verdad y de repente se van por la mentira. Eso se llama apostasía, apostatar de la verdad. Estaba la persona en la verdad, pero hoy ya no creo. Y viera qué feo se siente cuando uno ha conocido a una persona en la iglesia y ha estado por años en la iglesia y de repente le va a decir, mira, la verdad que eso del cielo, yo creo que eso es mentira. Yo creo que eso del infierno, creo que eso no es cierto. Eso de la salvación, ¿quién sabe? Úpale, ¿y a qué le pasó, verdad? ¿Qué sucede? O cuando uno ha tenido ovejas y les ha dado todo, porque el corazón del pastor es bendecir a la oveja de parte de Dios. Lo único que uno le hace falta un poquito de sabiduría y Dios le tiene que decir cuando no debe de bendecir a las personas, porque las bendiciones le van a caer y la persona, si no está preparada, se va a ir de la iglesia y no le va a importar Dios, solo va a mandar el diezmo y cada vez se va alejando más y cada vez tiene menos responsabilidad. Después solo manda el diezmo y lo manda y de repente el pastor le manda a decir, mire, hermano, hermana, le digo porque yo sé de varios testimonios, yo necesito que venga, Dios necesita que venga, usted tiene la necesidad de venir a la iglesia, no solo de mandar el diezmo. Y la persona como que no era, al punto que el pastor le dice, ¿sabe qué? Si no viene no me manda el diezmo, pues no lo vuelven a mandar y hasta ahí pasó todo. Conozco una familia de una colonia donde vivía mi tía, en una colonia de edificios, que eran pobres, pero luego se hizo millonaria y ella era una cristiana. Pero cuando ya se hizo rica, empezó a hacer eso. Y el pastor le dijo lo que yo le dije. Al final ella dejó de mandar el diezmo. Conozco otros testimonios de pastores amigos míos de Estados Unidos que les ha pasado lo mismo. Y conozco profesores míos del seminario que me contaron que les pasó lo mismo. Una señora de una panadería muy famosa de acá. Cuando Dios la bendijo, cuando le fue bien, la señora pues de repente ya no llegó y cuando el pastor le dijo, si no viene, no manda el diezmo porque no es así. Pues no lo mandó, pero no volvió a llegar nunca a la iglesia. Pues se fue alejando. Cuidadito, no sé, pero cuidadito. Entonces, hermanos, hablando de nosotros, la fe
tiene que ser probada con adversidad, con situaciones difíciles. ¿Me puede usted entender esto? Por eso es que nos pasa, está todo bien y de repente el problema, ¿verdad? Esto es lo que Dios hace y esto es lo que hace un guionista. Tiene que meter al personaje en estas situaciones. Tanto es así que le voy a dar unos ejemplos para que usted vea. Mire, está en Juan 1 del 1 al 3. Perdón, Juan 9 del 1 al 3. ¿Ok? Dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús respondió: no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Vea usted, nació ciego para que se viera lo que Dios va a hacer por él cuando actuara por fe. O sea, ¿cómo es Dios? Yo me imagino escribiendo el guión. Juan Pérez va a nacer ciego. Ya hizo el personaje ciego. ¿O no es Dios el que hace esto? Cuando la Biblia dice en Deuteronomio, yo soy el que hago al ciego, yo soy el que hago al cojo, Él lo dice. Entonces, no es que pecó él ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten. Estamos viendo a un guionista haciendo personajes. ¿Me estoy entendiendo? ¿Me estoy explicando? ¿Ok? Entonces, en nuestro protagónico real, en el suyo de su vida, todo esto está ligado, amarrado a vivir por fe, a vencer por fe. Y eso es lo que Dios espera de usted. Y eso es lo que Dios estableció y no tiene otro camino, solo vencer, vivir por fe. Por eso la Biblia dice en Hebreos 10:38, en la NTV dice: mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje de la fe, del actuar por fe, o que se aleje de Dios. Entonces, hermano, estás viendo que en el guión de Dios, Dios dijo: a esto los voy a hacer débiles, porque son mis justos, y ellos van a vivir porque confían en mí. Está establecido para los que hemos sido justificados por Dios, el Padre, en Cristo, que viviremos porque confiamos en Dios, por la amistad que tenemos con Dios, es decir, por la fidelidad que da la fe. Por la confianza que tenemos, nosotros venceremos en la tierra y viviremos eternamente con Él en el cielo, por esa fe. Este es el guión de Dios. Amén. Entonces, para que vayamos comparándolo con las leyes de los guionistas de cine y para acotar nuestra prédica, veremos algunas de las reglas principales de un buen guionista para hacer un guión de cine. Y vemos que el personaje está viviendo una vida normal, tranquila, pero de repente viene la adversidad, igual que en usted, igual que en mí. Pues la vida de los hijos de Dios es igual. Amén. Voy a decir, creo que solo 11 reglas. Número 1, fíjese bien, todo guión debe comenzar con érase una vez. Y después viene la historia, tarará, comienza la adversidad. De ahí debe continuar con todos los días y tarará. Sigue la historia, pero de repente un día y tarará. Luego continúa, por lo tanto, nuestro personaje y tarará. Debemos mostrar el universo del personaje. De repente sucede algo que transforma la vida de nuestro personaje y él comienza a actuar hasta que algo ocurrirá. Y con el modo de nuestro personaje de haber enfrentado este proceso, después viene la resolución. Cuando usted estudia esta parte, lo que tratan de enfatizar es cómo él va a enfrentar la adversidad. Y ese va a ser su carácter, ¿verdad? Entonces ya de un solo empezamos a ver que todo está bien, pero de repente él tenía una vida cotidiana, iba por su aldea, pero de repente le pasa algo. Y él empieza a tener resoluciones de cómo va a resolver ese problema, ese conflicto. Esa es la número 1. Mira el número 2. ¿Cómo está cómodo tu personaje? Pues llévalo al lado opuesto. ¿Cómo lo superará?
una de las pautas principales es el conflicto. Llevemos a nuestro personaje a situaciones de conflicto. Hoy voy a llevar a Job al conflicto, escribió Dios, y va a suceder esto, y eso fue lo que hizo Dios. Porque hay que entender que Dios no se mueve si no es por sus mismos decretos. Quiero que entienda que Dios se autolimita a lo que Él ya prescribió, estableció. Amén. Por eso Dios no es arbitrario. Número 3. Da personalidad a tus personajes. Ustedes, los que son escritores, que tengan opiniones. Su personaje tiene que tener personalidad, ¿verdad? Carácter. La pasividad, maleabilidad puede ser agradable cuando se escribe, pero es veneno para tu audiencia. No hacer personajes pasivos que las cosas le vayan sucediendo así por así, sino que haz personajes activos, con personalidad, con objetivos definidos. Muchas veces nos dejamos llevar por la emoción de escribir, pero preguntémonos, ¿qué objetivo tiene nuestro personaje? Y que seamos capaces de verbalizarlo. Bien, pues nuestro personaje actuará en consecuencia a eso. Amén. Entonces, le van a dar personalidad a sus personajes. Número 4, ¿cuáles son los riesgos? En toda película usted ve que alguien tiene riesgo, hay algo que está en juego. Aporta razones para que nos pongamos al lado del personaje, para que empaticemos con el personaje. ¿Qué pasa si al final pierde? ¿Qué pasa si no lo consigue? Enumera las posibilidades en contra. Nuestro personaje tiene que en realidad correr algún tipo de riesgo. ¿No corremos riesgo nosotros con Dios? O sea, no con Dios, sino con el guión de Dios que nos pone. Si no hace esto, pasa lo otro. Así es la vida. Por ejemplo, como no compra el pan, el mundo se destruye, ¿verdad? Como no compra el pan, pierde su novia. Como no compra el pan, no lo sé, pero tiene que suceder algo. Tiene que haber algo en juego. Descubramos qué cosas hay en juego. Por ejemplo, para Isaac, que le gusta hacer libros de personajes, él debe estar muy atento a esto. Número 5. Las cualidades que colocan a tus personajes en apuros son perfectas. ¿Oyó? Las casualidades que los libran de ellas son engañosas. Importantísimo punto. De manera casual puede acercarse un meteorito a la Tierra para destruirla, pero no de manera casual ese meteorito dejará de amenazar la Tierra. Casualidades que pongan a nuestros personajes en peligros, genial. Casualidades que los libren de esos peligros, error. ¿Por qué? Porque el personaje ha de librarse solo de esos peligros. De eso es lo que trata la historia, precisamente de superar ese problema. Así es que a superar ese problema. Vea usted cómo el guionista tiene reglas y le deja solo la responsabilidad. Así parece que pasa con nosotros. Dios nos pone en adversidad, nos pone en el problema, frente a la situación, la circunstancia yuca, como decimos aquí, difícil. Y parece que nadie le va a ayudar a usted. Hay cosas en las que nadie te va a ayudar, escúchame bien. Hay cosas en las que Dios va a poner a otras personas que te ayuden, pero hay cosas que solo tú las vas a resolver por medio de la fe. Y eso ahí se va a ver cómo fue tu confianza en Dios, cómo fue probada tu confianza en Dios, así como el oro es probado. Pero el oro se destruye, pero tu fe no. Amén. Entonces, hermanos, fíjate bien, ahí tu personaje, o sea, tú vas a tener que ver cómo superas este problema. Número 6. Admira a un personaje más por sus esfuerzos que por sus éxitos. Fíjese bien, esto es una regla de la vida. Usted llega a una conferencia, yo he hecho esto, yo he hecho, le va a caer mal, ese creído van a decir. Pero si usted viene a decir, yo hice un gran esfuerzo, como la película de Will Smith, que anda con el niño vendiendo un aparato, y él se esfuerza en vender, y sufre, y se admira. Entonces, a un personaje se le admira más por sus esfuerzos que por sus éxitos. ¿Ven? Si no, vean cómo le cayó mal el presidente de Estados Unidos, el que va a ser, el que ya ganó, porque es un hombre exitoso, tiene logros, ¿verdad? Entonces,
nosotros tenemos que presentarnos en la vida más por nuestros esfuerzos, por lo que luchamos, que por los éxitos que ya tenemos. De eso que hablen otros. Por eso hay unos dichos que dicen, no te presentes a ti mismo, deja que otro te introduzca. Número 7. No te fíes de lo primero que se te ocurra a la hora de escribir, ni de lo segundo, ni de lo tercero, ni de lo cuarto, ni de lo quinto. Evita lo obvio. Evita las sobriedades. Dale otra vuelta. Busca. Si dices, lo tengo, no lo tienes, dale la vuelta. ¿Ok? Porque así es la vida. La vida suya no es así de fácil. De repente le pasa algo que usted no sabe ni cómo superarlo. ¿Ok? Número 8. ¿Cuál es la esencia de tu historia? ¿Cuál es la forma más simple de contarla? Si conoces esas respuestas, puedes empezar a partir de ahí. ¿Ok? ¿Cuál es la esencia de tu historia? ¿Y cuál es la forma más simple de contarla? Número 9. ¿Por qué tienes que escribir esta historia? ¿Qué es tan importante que merezca la pena ser contada? ¿Cuál es su esencia? Número 10. Simplifica, enfoca, mezcla personajes, evita distracciones. No sientas que pierdes cosas valiosas, porque si haces esto de simplificar, esto te dará libertad a la hora de escribir el guión. Tenemos que tratar de ser directos, concisos. Por lo tanto, si tenemos dos personajes y los podemos aunar, los dos personajes, en uno solo, pues muy bien, pues simplifiquemos nuestra historia. Y usted ve que en su vida, usted cada vez que va haciendo más simple todo usted se pone, digamos, a ser directo, a ser conciso, usted ve que es cuando resuelve las cosas. Amén. Y número 11, resuelve el final incluso antes de haber llegado a la parte central de tu historia, porque los finales son difíciles y debemos resolverlos anticipadamente porque facilitan el trabajo. Mire cómo Dios ya tiene resuelto desde antes su vida, sus cosas, solo que usted a veces quizá no lo sabe. Amén. Ahora, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció? Dijo alguien por ahí en una situación muy difícil, yo la escuché, era una señora. La vida no tendría sabor si todo fuese bien. Estas cosas son las que le dan sabor a la vida y hace que valga la pena vivirla bien. Ya sabré salir de esta situación, Dios me ayudará. Ella estaba en el hospital, había tenido un accidente y sus hijos estaban muy golpeados. El médico no les había dado esperanza de vida. Pero aún así, los hijos vivieron y ahora están como que nada. Pero vea usted, ella en vez de decir, ¿por qué? Y quejarse, no, dijo, es que esto es lo que le da sabor a la vida. Según nuestro texto inicial, nosotros debemos de entender que Dios nos meterá en pruebas y dificultades para probar nuestra fe. ¿Puede entender eso? Al igual que el guión literario de nuestro personaje. Y veamos recordemos que el personaje ha de librarse solo de esos peligros, porque de eso es lo que trata la historia, de superar el problema. ¿Cómo estás superando tus problemas? ¿Cómo te estás librando de los problemas? Amén. ¿Eres tú el protagonista? ¿Te está ayudando Dios por medio de la fe? ¿Verdad? Otra cosa que vimos es que de repente sucede algo en nuestra vida y así en la vida del personaje y entonces comenzamos a actuar. ¿En qué has comenzado a actuar ya y a moverte? A tener movimiento. No estás esperando que algo ocurra, que algo pase, muévete ya. Y hermanos también, todo esto a partir que nos han llevado a situaciones de conflictos. Hay otra regla que debemos de recordar, que es lo que debe hacer el personaje. ¿Cómo está nuestro personaje? Por ejemplo, con nuestros hijos, ¿están cómodos? Llevémoslos al lado opuesto. ¿Cómo lo va a superar? Nuestro niño estaba el lunes hace poquito, en 5º grado, era el último día de clase. El martes estaba en 6º grado, en sistema americano, ya no en el sistema que estaba antes, que era el nacional. Y en 6º grado, ya en sexto, ya habían pasado 2 meses y medio de clase. Ya entró un conflicto. Entonces, fíjese cómo le estaba bien y de repente lo pusimos. Y yo me quedé pensando. Y le dije a mi esposa, ¿qué nos va a decir? Nos va a decir, no nos gusta, regresen a donde estaban, ¿no? Y cuando vino alegre, feliz, le encantó. Amén.
Vino alegre, vino enamorado del amor, de la vida. O sea que le cayó bien. Entonces, si uno de padre hace esto, pues Dios también lo hace, ¿verdad? Amén. Entonces llevémoslos a situaciones difíciles. No le pongamos fácil las cosas a nuestros hijos. Las abuelitas de antes decían ellas, nunca que siempre se quede con hambre, decía. Que siempre se quede con una necesidad, porque entonces va a buscar. Si le das todo, ya no va a hacer nada de su vida. Va a ser un cómodo. Yo me acuerdo de las viejitas que decían esto. Entonces, a mí me acuerdo que así me trataron. Yo siempre anduve con hambre. Yo siempre me quedé con hambre. Siempre, todo el tiempo. Y esto a uno lo hace que se supere. También hacían lo mismo. ¿Se acuerdan de la película 300? ¿De dónde eran ellos? Eran de Grecia, ¿verdad? Las costumbres de estas personas eran las mismas. No darles todo. Para que ellos tuvieran siempre la expectativa, la necesidad de algo más. Entonces, hermanos, debemos de ser sabios. Dios nos lleva a situaciones de conflicto. ¿Cómo las superaremos? ¿Cuál es tu esencia? ¿Cuáles son tus resoluciones? ¿Cuál es la esencia de tu historia? ¿Resuelve las cosas por medio de la fe? ¿O simplemente estás dejando que este mundo te gane? El Señor dijo que tenemos a uno mayor en nosotros, al que venció este mundo, que se llama Jesucristo. Amén. Recordemos que Job venció. A la hora de la hora Job venció. Recordemos que el apóstol Pablo también. Dice Proverbios 11:23, el deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Y esto yo lo he visto también. Usted ve que el impío sí se enoja el impío, pero a la hora busca el bien. Pero la esperanza de los impíos es hacen el berrinche y creen que con eso les van a hacer caso. Pero también Dios dice, la esperanza, lo que les espera es mi ira. Y en el sentido correcto es lo que está diciendo el versículo. Los justos vienen para el cielo, los impíos van a tener mi ira y van para allá abajo. Eso es lo que está diciendo. Recordemos también cómo sufrió el apóstol Pablo. Voy a leerles un versículo para que ustedes vean cómo Dios lo metió con su guión literario de la soberanía de Dios a la adversidad. Dice 2 de Corintios capítulo 1 del 8 al 9. Dice así: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Para qué pasar? ¿Para qué pasó por ahí? Para que no confiara en usted mismo, sino en Dios que da vida. O sea, Dios no nos va a dejar caer en esto. Y esto es algo grande, hermanos, porque hay personas que confían más en sí mismos que en Dios. No, yo los problemas yo los resuelvo. ¿Cómo? Con una mano en el bolsillo y con otra en la cabeza y no dejarme ir. Yo ahorro. ¿Verdad? Veamos otro texto y ya casi terminamos. Este texto es muy bonito, Santiago 1, 2, 4. Dios le va a hablar con este texto. Está hablando de la fe y la constancia. ¿Para qué son las pruebas? Para tener fe y constancia. Dice así, del versículo 2. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. ¿Cómo vamos a ser? Perfectos, completos, no nos va a faltar nada. Amén. Y quiero leerles rápidamente qué dijeron algunas personas sobre la adversidad. John Donne dijo: Dios tiene muchas maneras en diversos hombres. En algunos viene al mediodía, bajo el sol de la prosperidad. Para algunos en las nubes oscuras y pesadas de la adversidad. Algunos son tocados con la música de la iglesia y algunos con recibir algo en particular o con la oración y algunos con algún pasaje de un sermón. Mire las formas en que el Espíritu de Dios en ti trata contigo. Amén.
Charles Spurgeon dijo: cristiano, recuerda el bien de Dios en la escarcha de la adversidad. Llámense fantalentes. Cristiano, recuerda el bien de Dios en la escarcha de la adversidad. Robert Leighton dijo: la adversidad es el polvo de diamante con el que el cielo pule sus joyas. Oiga, tú que te quejas de la adversidad, ¿por qué a mí? ¿Por qué? La adversidad es el polvo de diamante con que el cielo pule sus joyas. No te quejes. En el primer versículo, en el texto de Pedro, leímos que debemos de alegrarnos. En el de Santiago dice que debemos de alegrarnos cuando tengamos pruebas. C.S. Lewis dice: los largos, aburridos y monótonos años de prosperidad en la edad madura o de adversidad en la misma edad son un excelente tiempo de combate. Billy Graham: la comodidad y la prosperidad nunca han enriquecido el mundo tanto como la adversidad lo ha hecho. Los mejores inventos, ¿cuándo fueron hechos? Cuando había una gran escasez, cuando había una gran necesidad, cuando había una gran adversidad, cuando había un gran problema, entonces se buscó la solución, ¿verdad? Jesús dijo: por tu fe será hecho. A un centurión que tenía a su criado enfermo, le dijo: por tu fe será hecho. A una mujer gentil que tenía a su hija enferma y a un ciego. Y los tres recibieron su milagro. Amén. Quiero decirte, hermanos, que tú tienes que tener la resolución. Está en ti, por tu fe será hecho. Está en Dios, en ti. No sé si me logra entender. Está en Dios, escondida en Cristo, escondida en Dios, en ti. Tú tomas la decisión. Tú tienes la fe. Dios te ha dado la fe. Tu personaje tendrá que sacar fuerzas, hermanos, para salir del hoyo en el que hoy puedas estar metido ahorita. ¿Cómo lo harás? ¿Hasta dónde llevarás a tu personaje? ¿Cómo serán las resoluciones de tu personaje? Tu resiliencia no implica que no actúes por fe. Son dos cosas diferentes. La resiliencia es cuando usted en adversidad usted dice: estoy bien, estoy aquí, pero no me voy a dejar, voy a guerrear. ¿Ok? Y eso no quiere decir que ya no actúe por fe. Actúa por fe. Y el último texto de la mañana, antes de orar, es un texto de mucha alegría. Usted debe de atesorarlo en su corazón. Mire lo que dice 1 Corintios 10:13 en la Dios habla hoy. Está diciendo que Dios no le va a dejar metido en la prueba, sino que le va a sacar, Él le va a dar la salida. Veamos. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de las que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella. Diga: cuando llegue la prueba, Dios me dará la manera de también salir de ella, para que puedan soportarla. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Señor Jesús, gracias, Padre, porque tu palabra dice que no me dejará ser probado más allá de lo que pueda resistir. Tú solo quieres formarme a la imagen de Cristo. Solo quieres potenciar mi fe para que luego tú la alabes. Solo quieres mi bien. Y al final tú dices en tu palabra, y tú no mientes, que me darás la salida. No estaremos siempre en la adversidad, la superaremos, sino que también un día pasaremos al siguiente nivel, a la siguiente gloria, donde tú nos quieres llevar, porque tú quieres que vayamos trascendiendo, que cada vez seamos más fuertes, más firmes. Tú quieres, Señor, que nosotros tengamos la victoria, el éxito, el triunfo, el gane, los logros. Están ahí para nosotros, están ahí para mí, frente a mí. Y solo debo de perseverar, de esforzarme, ser valiente para obtener todo tipo de victorias y vencer a este mundo. Yo tengo fe, estoy esperando mi milagro. Tú no me dejarás, aunque ande por valle de sombra de muerte, tu vara y tu cayado estarán conmigo y me infundirán aliento todos los días de mi vida. Señor, aumenta mi fe y ayúdame a superar todos los obstáculos que la vida me ponga por delante. Padre, tú haces esto por la fe y tú me has dado alegría, porque sé que la confianza que te tengo ha aumentado, ha crecido, porque tú me has probado. Padre, ayúdame, aumenta mi fe. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén.